Sí. Bien, hablando de números, ajustes, inflación, ¿qué es lo que se viene, señor Bulat? Bueno, ya hablamos, hablaron ustedes del dato de inflación que hubo en abril. Lo que salieron, en general salen los viernes, son los relevamientos de la semana que hacen consultoras privadas en general. Traje algún monitoreo de las que están dando vueltas. Equilibra es la primera, que por ejemplo dijo que esta semana hubo caída de precios de 0,2%, lo cual llevaría a la proyección de mayo al 2%. O sea, una inflación que caería todavía más. Fernando Marul tuvo 0,1 la primera semana positivo y también 0,2 caída. Bueno, a nosotros nos dio una caída de 0,1%. Acá hay un efecto que es cierto que hay que tener en cuenta para los que son consultoras, que en general medimos precios scrapeando, o sea, buscando en internet, y cuando hay hot sale, eso te suele jugar a favor de que bajen los precios, porque obviamente estás agarrando descuentos. Sí. El INDEC suele ser mejor que las consultoras privadas en eso, y no capta lo que son descuentos online. Es decir, vamos a poner un ejemplo, si en hot sale una tienda que vende ropa por online está haciendo un determinado descuento, las consultoras probablemente capten ese descuento. Pero el INDEC va hacia la tienda y si esa tienda no tiene el descuento en vivo, no lo está captando como una baja de precios. Entonces ahí puede haber una especie de distorsión. Sin embargo, por el momento, todas las consultoras están dando que la inflación de mayo va hacia abajo de la inflación de abril, que fue 2,8, estaríamos hablando de un 2% en lo que va en 16 días, estamos hablando, ¿no? Y Santi, y la de marzo había sido 3,7 y la anterior... ¿La de febrero? Y la anterior había estado más abajo, 3,2 si no me equivoco. Sí. Okay. Y el volver al... O sea, un 2... va a ser el 2 más abajo si llega a ser esta. El número es el más abajo de toda la gestión. La serie, de la gestión Milei. Desde que empezó Milei, sí. Acordate, empezó en 25 alto y fue bajando. Y el 2 sería el menor número. El relevamiento de expectativas de mercado, que es un poco el Banco Central buscando cuánto va a ser la inflación, le pregunta a consultoras y le pregunta a bancos, dice que para julio ya podrías estar perforando el 2% aproximadamente. Entonces, según los relevamientos que hay ahora, estaríamos cerca del 2% y que julio recién podría llegar a una baja superior. Hay algunos aumentos dando vueltas por ahí que van a impactar algo. El primero tiene que ver, ahora hubo un aumento del biodiesel y del bioetanol, que son dos componentes que se usan en las naftas. Las naftas habían bajado en un principio 4% por la baja del combustible internacional. Ahora volverían a subir un poquito también, ya un pequeño aumento hubo. Tarifas de colectivos, subtes, peajes en la Ciudad de Buenos Aires recién a partir de junio, o sea, no te va a impactar en mayo, pero recién te pega eso un poquito más en junio. Sin embargo, es un aumento del 5%, no parece ser tan alto. Y en caso de las tarifas eléctricas de energía, sí tenés un aumento de hasta el 3% que rige a partir de mayo, lo cual eso te va a tener un impacto mayor. Por el momento, reitero, buenas noticias en los primeros 15 días de inflación que pareciera estar un poco más a la baja. ¿Ustedes saben que el ingeniero Bulat con su consultora dijo que la inflación iba a ser 2,8 y fue 2,8? Este era un paso que estaba armado. Para que sepan que la data que trae Bulat es muy precisa. Muy bueno. Traje las consultoras para no... Claro. Pero sí. Claro. No, pero bueno, nos dio bien por suerte. No suele pasar, así que bien. Por eso lo destaco. Claro. Lo destaco porque es un hecho. ¿Por qué te salió bien? Pues trabaja muy bien. No, pero ¿qué se tiene? El ABC de cómo lo miden. El ABC de medir la inflación básicamente es armás los ponderadores que tiene una canasta que usa el INDEC. Entonces te fijas en la metodología del INDEC y decís, ¿cuánto gasta una familia aproximadamente en alimentos, en alquiler, en electricidad, en auto, bla, 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 bla? Entonces, los ponderadores se los robamos. Decimos, bueno, vamos a usar lo mismo que usa el INDEC. Y después de ahí salimos a hacer... Eso es una información abierta. Información abierta. Okay. Y después salimos a buscar precios por todos lados. Entonces nos metemos en las páginas de los distintos supermercados, de distintas tiendas de cosas y qué sé yo. Por eso digo que hay mucho online, ¿no? Por eso digo que las consultoras privadas buscan más online y el INDEC va más a relevar gente a buscar precios a los lugares. Por eso tiene más capacidad y releva muchísimo más precio que las consultoras privadas. Pero la metodología es esa, es en internet buscar la mayor cantidad de datos posible que puedas, meterlos ahí adentro y y cada semana haces eso, cada semana. Cada semana haces un corte de esos precios, correcto, para ver dónde está. Y por eso las frutas y las verduras en general, que tienen, a veces van para arriba, a veces van para abajo, se mueven mucho, y la estacionalidad. De hecho, si vos ves la inflación núcleo de abril, te dio 3,2%, que fue igual a la inflación núcleo de marzo. La inflación núcleo es el que no tiene ningún componente estacional, porque la fruta, la verdura, lo que fuere, se movió mucho.
y no tiene ningún componente regulado del gobierno. Es decir, esas dos cosas te jugaban a favor de que la inflación baje todavía más en el mes de abril. Está bien. Pero eso es un poco la metodología. ¿Y lo de la inflación núcleo, cuánto te preocupa o qué ves ahí, digamos? Bueno, yo creo que el gran objetivo, para mí, donde le falló al gobierno la metodología o el programa que tenían era, ¿te acordás cuando bajaron el ritmo de devaluación del 2% al 1% en febrero? Sí, el crawling peg, cuando estaba el crawling peg. Yo creo que ellos esperaban que la inflación también baje más rápido y eso no les pasó. Entonces marzo te quedó con una inflación más cercana a 4, que era el 3,7, y un crawling peg del 1. Entonces ahí como que te quedó desfasado. Entonces yo creo que ir a la nueva etapa de salida del cepo cambiario con un dólar más flotante e inflación a la baja es una mejor combinación. Che, ¿y cuánto problema crees que tienen las empresas actualmente para fijar precios a partir de la amplitud de la banda, ¿no? De que va de 1.000 a 1.400, por más de que esté relativamente estable en torno a los 1.150, 1.200, ¿no? Pero ¿cuán problemático es para las empresas eso? Mira, la verdad que bastante. O sea, no debería hacerlo, porque uno cuando está en una economía donde el dólar se mueve, hay estrategias para cubrirse. ¿Qué quiero decir una estrategia para cubrirse? Uno podría comprar en el mercado de futuros un dólar futuro para decir, bueno, yo a abril ya tengo comprado un determinado, bueno, a mayo, a junio, lo que fuere, un determinado contrato de dólar que yo sé que si tengo que hacer una importación, ya tengo ese dólar. Bueno, las estrategias estas financieras no están dispersas en toda la Argentina, no es que todo el mundo las usa, y en general lo que suele pasar es que uno salta a cubrirse. Entonces dice, che, si yo veo que el dólar se está picando un poco, como yo no tengo mucha habilidad con las estrategias financieras, mejor mi precio lo pongo un poquito más alto. Claro. Por eso cuando la brecha se va más alta, vemos que los precios también responden a eso. De hecho, en noviembre de 2023, antes del cambio de gobierno, teníamos brecha altísima, 200%, pero el dólar oficial planchado, y la inflación era 12%. O sea, la inflación empezaba a responder mucho más a qué iba a pasar con la brecha y a cubrirme que a lo que estaba pasando con el dólar oficial. Entonces la estrategia es bastante de cobertura. De hecho, fue lo que pasó con los supermercados y más, que quisieron pasar listas. ¿Te acordás que a los supermercados le quisieron pasar listas? Los mayoristas. Y dijeron... Al principio de cuando fue la devaluación, digamos. De la salida. Y ahí dijeron, vamos a esperar, no vamos a convalidar, veamos dónde se queda el dólar y después de eso veamos cuánto podemos aumentar. Sí, lo que pasa es que hay muchos precios que todavía están esperando ver cuándo pueden ajustar. Consumo masivo es un caso que se quedó un poco más atrás, que están diciendo yo quiero recuperar margen en algún momento, pero como el consumo recién está empezando a levantar, el dato de una consultora dio recién positivo ahora en abril, bueno, empiezan a trasladar más de a poco, si se quiere, los precios que habían quedado atrasados. 1.160 cerró hoy. 1.160 cerró el dólar, sí. La verdad que para mí el objetivo del gobierno, ellos dicen quiero que vaya abajo a la banda de abajo, que sería ya ir a 980 prácticamente. Yo creo que el objetivo real es que se quede entre 1.150 y 1.250 de acá hasta octubre. Y después de ahí pensar en fase 4, fase lo que venga, que será ¿Fase viene otra fase? Yo estoy casi seguro que sí. No sé si ahí, La fase 4 implicaría corregir el tipo de cambio. Implicaría... O también dejarlo flotar. Como dejarlo flotar, pero soltar más restricciones de las que está. Viste que el cepo todavía, digamos, se liberó un montón. Que se vaya un poco más. Un montón de cosas, claro. Entonces, liberarlo todavía más. Pero el sistema de bandas vino para quedarse un tiempo más. No está aclarado en ningún lado, sinceramente. Pero vos pensás algo, la banda hoy es de 40%, ya un poquito más porque está pasando el tiempo. Para fin de año va a ser de prácticamente 65%. Por el 1%. Por el 1% que va para abajo y el 1% que va para arriba. Dado ese escenario, ya es medio libre, digamos. O sea, que te suba 60% de un momento a otro... sería un problema. Así que eventualmente ya está yendo hacia un dólar que cada vez queda más liberado. Es cuando, lo que pasa como cuando te sacan las rueditas que para ir en bicicleta, que estás aprendiendo. Estaba pensando en eso. No estaba pensando en eso. Qué malo. Se está haciendo bullying. Mucho buena cosa. Somos hermanos de daltonismo. O sea, ni con tu hermana de daltonismo te puedes comportar bien. Bulat, por favor, te lo pido. Estuve mal. Qué va. La próxima traigo algún. Fue bueno el ejemplo. Estuvo tan mal igual. Fue bueno el ejemplo, Bulat. No, pero de verdad que hay algo de eso, de ir ayudándote de a poco. Para mí lo que queda y que las empresas ahora están esperando es ¿cuándo me liberás para girar los dividendos que tengo atrapados? Hay muchas empresas que todavía quieren girar a sus casas matrices y no pueden hacerlo. El famoso stock. Y esa es, para mí la fase 4 llega con algo de eso. Sí, pero ahí necesitas tener más reservas para tener que estar más consolidado. Dos opciones. Que tengas más reservas, que es verdad,
Y no, porque O si no que- se te va todo lo que te prestaron. o que te entre mucha guita de afuera que todavía no está entrando. Claro. Hoy hacía un cálculo de esto. ¿Cuánta plata había venido? ¿Se acuerdan cuando se hablaba del carry trade en 2017? Sí. De la plata que entraba en dólares a invertir en activos en pesos. Habían entrado 25.000 millones de dólares en su momento. Y se Antes de que se vaya la crisis, todo lo que vos decís, Maru, que se fue para... Fueron todo después. ¿Cuánto hay ahora? 800 millones de dólares. 25.000 millones de dólares había. Hoy hay solamente 800 de no residentes que vinieron a poner plata y a hacer esto. Solamente 800. O sea, lo que quiero decir es, hay un espacio para que eventualmente vos le des salida a importadores, pero que venga gente a vender dólares acá que No, te está lo bien. planche, digamos. Por eso. Y hasta Lo ahora, que ¿por digo qué es no que el vinieron? gobierno va a habilitar esa puerta de salida cuando por la de puerta de entrada entre algo, digo. Exacto, por eso para mí Porque hasta si no- octubre esto no va a cambiar porque no creo que entre mucha de esa plata. ¿Y por qué después de octubre sí? ¿Por el Porque yo resultado creo que electoral? sí, para mí sí. Bueno, hay dos cosas. Es Y con un Macri no poco- pasó. Con Macri entró un montón de... Es lo que te estaba contando, No, entraron no. 25.000 millones de dólares. Claro, pero era especulativo, Sí, digamos. sí, obvio, esto también. O sea, va a entrar a vos hacer... decís- por eso no decís inversión productiva. No, inversión, digamos. O sea, Plata. vienen a hacer el famoso carry trade. Hoy no lo están haciendo. O sea, hoy no vienen fondos de afuera a poner dólares y a hacer tasa en pesos. En el gobierno de Macri pasó un montón. Pero no, si pero yo vienen después... pensé que te referías al dinero que tenés que, lo que algunas empresas llaman como hundir, o sea, que te venga una empresa e invierta, porque está el RI vigente y te invierta en vaca muerta. Pasa que a vos- eso me refería, no a alguien que venga y ponga los dólares y que hay una tormenta como hoy y dice, me da miedo, me lo llevo. Ahora el gobierno puso 6 meses en los cuales no te lo puedes llevar, que es una regla que tiene Chile, por ejemplo. Esta regla con Sturzenegger no estaba, cuando estaba en el Banco Central, ¿no? Y para mí esa Con regla Macri, es... decís. Claro, Sturzenegger es el Banco Central porque en realidad lo regula el Banco Central, por eso digo. Pero esta regla para mí es bastante clave en lo que se llama reglas macroprudenciales, que es, si viene plata a invertirse acá, que va a ser por un momento, de un momento a otro, que en algún momento se va a dar vuelta y se va a ir, por lo menos déjame saber cuánto tiempo te vas a quedar, o por lo menos te pongo un límite de cuánto sea, tiempo de tenés que mínima estar. 6 meses. De mínima quédate 6 meses. Que en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, no pasó eso. Entonces, de un momento a otro, cuando en abril se subió la tasa de afuera, sequía, no sé qué, al mes ya tenías el dólar volando por el aire y no lo estaba frenando nadie, digamos, porque todos estos fondos que habían entrado decidieron irse. Pero hoy, reitero, no entraron Sí. tantos fondos. Hay un tema, quizás lo que voy a aportar es una mirada más desde la política y de hablar con algunos estudios que se dedican específicamente a inversiones de empresas extranjeras que tienen consultas todo el tiempo Sí. y lo que ellos recogen es, hasta no tener un resultado electoral que permita definir que hay una proyección del gobierno y hasta que no se quite la posibilidad de girar El resto, dividendos, claro. nadie va a poner en inversiones fuertes porque básicamente esperan esas dos cosas. Es como que se corre un poco el arco porque se pensaba que en un primer año podía llegar a haber una intención. O sea, hablan de que el ecosistema ahora sí cierra, es mejor, pero falta esto y esto. Sí, y Entonces, tampoco hay veremos tan, si ni es- siquiera el RIGI sí. está tan... No. ¿Viste? El RIGI hay 2 proyectos Sí. aprobados, Sí. aprobados final. Sí. ¿Viste? Después Sí. hay varios en observación, varios que se aprobaron internamente, pero no le terminaron de poner el gancho. O sea, por ahí hay algo que también yo creo que se esperaba mucho más, que Sí. sea más aluvión de dólares que no es de Insisto, entrada. a mí lo que me transmiten es que hay muchísima consulta en serio de inversores, pero que cuando llega el momento de definir los proyectos o de efectivamente poner la plata, hay como un mirar y ver. Pero eso es, mirar y ver. eso es por la política o... No, es por lo que decíamos, que pase la elección. Bueno, esta cosa del kirchnerismo, si gana Cristina Está la bien, provincia, pero- aunque parezca una cosa ilógica quizás, es algo que te lo repiten y te lo repiten sí, y te lo sí. repiten, ¿eh? Sí. Y el tema del cepo, de poder girar afuera los dividendos, Sí, sí, es central. Digamos, vas a poner a invertir Totalmente. una torta de plata para después no Sin poder... saber si te puedes girar los dividendos, Claro, obvio. sí. Ayer estuvo en un streaming Felipe Núñez, uno de los integrantes del equipo Sí. económico, y ayer dijo, no venimos a comprar reservas, venimos a comprar reservas, Vamos a bajar venimos impuestos. a bajar impuestos y a bajar la inflación. El acuerdo con el fondo exige que haya compra de reservas, ¿no? Yo creo que el acuerdo con el fondo no se va a cumplir en ese aspecto. Acordate que el fondo viene a mirarte lo fiscal, mirarte la cantidad de dinero que hay en la economía, digamos los pesos que imprimiste si querés, y las reservas. Por uno de esos 3 vos podés pedir que el programa continúe habiéndole no cumplido una de las 3. Yo creo que la que no se va a cumplir puede llegar a ser la de reservas. Ahí hay un tema que es interesante y que lo dijo otro director del Banco Central, que es Federico Furiase,
Él dice, ojo, porque no necesariamente tenemos que estar nosotros imprimiendo pesos para comprar reservas. Puede haber otra estrategia por la cual el Banco Central pueda hacerse de reservas que no sea necesariamente comprándolas en el mercado. ¿Y cómo sería esto? Ellos pueden decirle a nosotros, por ejemplo, con dólares de nuestro colchón que pueden llegar a aparecer en alguno de estos días, a decirnos, les ofrezco un bono que ajuste en pesos hacia adelante, pero que ustedes me vendan a mí sus dólares, yo los invierto en pesos sería, y a fin de, no sé, en 6 meses les devuelvo los dólares ajustados por lo que fue una determinada tasa de interés. Entonces, suponés, le vendés $1.000 al Banco Central, eso va a contar como 1 millón y pico de pesos, te lo van a ajustar por una tasa que a 6 meses te la van a devolver con dólares. Entonces quizás vos llegás a la meta con el Fondo Monetario Internacional con un montón de dólares que te vendió la gente para comprar estos bonos y llegaste a la meta sin necesidad de estar comprándolos en el mercado. Por eso digo que no compren no explica necesariamente que no pueda acumular algo de reservas. Ok. Igual, de todas maneras, creo que pueden pedir un waiver, o sea, pateémoslo un ratito y no va a afectar el programa del fondo porque igual te pueden girar los 2.000 millones de dólares que faltan. Igual, ellos sí compraron 24.000 millones de dólares cuando llegaron, o sea, no es que no vinieron a comprar reservas, sí, compraron un montón de reservas al inicio, ahora pintó otra cosa, digamos. Bien, en un ratito voy a confesar algo. La máquina para votar le pasó lo mismo que a Maru Dufart. ¿Está retrasada por el tráfico? Sí. Mientras no se